Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Oriente Noticias. Iniciamos con noticias positivas, con noticias que nos dan agrado contarles. Y es que en medio de toda esta pandemia mundial del coronavirus se están registrando milagros y uno de ellos se dio aquí en el departamento de Santander, en una clínica del área metropolitana, exactamente en La Foscal. A esta hora nos acompaña el médico William Contreras, médico neurocirujano aquí en el departamento de Santander. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Oriente Noticias. Oscar Gerardo, es un placer saludarte. Igualmente, doctor, todo lo que usted realizó, vamos a ir contándolo poco a poco acá. Atendió a una bebé. ¿De cuántos meses y cuál era la complejidad de esta cirugía que se dio y que se practicó en medio de toda esta pandemia mundial? Se trataba de un defecto congénito, falta de cierre de los elementos neuronales, es decir, los elementos que constituyen la columna. Esto se conoce como espina bífida o mielomeningocele y se produce básicamente por una falta de ácido fólico. Nuestra columna, cuando somos unos embriones, durante el primer mes se cierra como una cremallera. Imagínate una cremallera que no cierra bien, de tal manera que quedan expuestos tanto los nervios como el cordón espinal y las membranas que deberían recubrirlo. Esto quiere decir que el cerebro, que es la continuación de la médula, estaría expuesto al medio ambiente, es decir, a infecciones que rápidamente pueden llevar a la muerte. Doctor, ¿cuánto edad tiene la paciente que usted operó? Pues mira, los padres de esta paciente son muy juiciosos y habían llevado en Ecuador, en una ciudad que se llama Tulcán, a la niña todos sus controles prenatales, pero nunca se identificó que traía este defecto congénito. De tal manera que cuando nace ellos se sorprenden de que ven que tiene un quiste en la espalda, inmediatamente nos contactan para tratar de solucionar el problema, pero nos tardamos casi 2 meses buscando los permisos para ellos poder cruzar la frontera de Ecuador porque estaba absolutamente cerrada por la pandemia. Esto es lo que genera digamos, esa ansiedad y ese nerviosismo de que la niña pudiera infectarse y morir en cualquier momento. Había dificultad además de ser tratada en Ecuador porque Quito tiene mucho problema actualmente con la pandemia y ellos no querían ir hasta Quito. Conocían nuestro trabajo en la clínica Foscal y por eso querían venir hasta acá, pero tuvimos que hacer un gran trabajo diplomático que tardó 60 días. 60 días que generaban angustia porque la niña no se podía acostar boca abajo por el quiste que tenía y la cabeza empezó a aumentar de tamaño debido a una hidrocefalia, que es una de las condiciones asociadas a este defecto. Doctor, o sea, el riesgo de la menor era inminente. Su vida corrió peligro todos estos primeros 60 días. Sí, estos pacientes yo prefiero, cuando se diagnostican por diagnóstico de ultrasonido, es decir, ecografías, operarlos dentro del útero. Ya tenemos una casuística importante donde hacemos cirugía dentro del útero a través de fetoscopio. Porque el problema no es solamente el riesgo de la muerte por la infección, sino el riesgo de que pierda la fuerza en sus piernas. El líquido amniótico dentro del útero lesiona los nervios expuestos y cuando nacen pueden nacer sin mover las piernas. Si tienen la fortuna de mover las piernas aún cuando nacen, la indicación es de ser operada entre las primeras 48 horas por el riesgo de realizar meningitis y morir. Aquí tuvimos la fortuna que la niña, muy valiente ella, aguantó 60 días, que los padres pudieron realizar el viaje finalmente ya cuando estaba casi todo perdido y logramos finalmente el permiso, viajar en carro durante más de 2 días a través de la frontera y las carreteras, digamos, de los 2 países y poder llegar acá, llegar a hacer sus pruebas correspondientes de COVID, los PCRs para los 2 padres y la niña, y una vez, digamos, pasados todos los protocolos de la clínica, poder realizar la primera cirugía, porque hay que hacer 2 cirugías. La primera es la corrección del defecto congénito en la médula, en la columna, cerrando las barreras naturales que debería tener la columna, la médula, y además evitando la médula anclada y con la necesidad y urgencia de conservar la función neurológica, porque nuestra valiente niña aún movía las piernas, pero existe un riesgo quirúrgico en el cual
se cierran las barreras naturales, pero deja de mover las piernas. Y la otra cirugía, doctor, esta es la de la espalda con la que nace la niña, y la otra cirugía, la del manejo de hidrocefalia, ¿se dio ahí mismo? ¿Cómo fue todo esto, doctor? Porque para nosotros realmente es, digamos que un milagro que se haya dado todo esto, y más cuando los padres de la menor son personas de escasos recursos allí en Ecuador. Sí, son unos valientes que creyeron siempre que su niña podía sobrevivir y que tenía futuro, porque cuando nace, como anécdota, le niegan las vacunas pensando que la niña podría morir durante las primeras horas, las vacunas que recibe un recién nacido en el momento de nacer. Pero ellos siempre tuvieron fe, confiaron en nuestro trabajo, finalmente llegan hasta acá y se hace, ante tu pregunta, una segunda cirugía. Preferimos hacer 2 tiempos quirúrgicos para que la paciente se recupere, porque ellos tienen poca volemia, poca sangre, es mejor no hacer tiempos prolongados de anestesia. Entonces esperamos que se recupere, además tener la certeza absoluta de que no tenía ninguna infección del sistema nervioso para poder cortar la válvula, porque si la válvula se infecta es una catástrofe, hay que sacar la válvula. Entonces ya confirmado por parte de infectología que no teníamos infección del sistema nervioso, hacemos la segunda cirugía más o menos 5 días después, que ya es una cirugía, digamos, en el cerebro, comunicando el cerebro con la cavidad peritoneal para drenar el exceso de líquido o el líquido que normalmente producimos todos los días y drenamos todos los días, pero que ella tenía dificultad debido al efecto de sifón que ejercía el defecto del mielomeningocele. Doctor, ¿qué significa para la ciencia esto que han practicado, que lo tenemos aquí en el departamento de Santander, que lo tuvo usted también en sus manos, y pues obviamente de esto se habla a nivel nacional hoy? Realmente para nosotros significa un posicionamiento de nuestra clínica del área metropolitana como un área importante en servicios de salud a nivel internacional. Nosotros hemos podido atender en la clínica Foscal pacientes que vienen incluso de Irán, del Oriente Medio, de Canadá, de Estados Unidos, y seguimos consolidando nuestro grupo para ofrecer esta medicina de alta calidad. La cirugía como técnica quirúrgica, como te digo, pues hay que preservar la perfusión, es decir, los vasitos arteriales y venosos del cordón espinal para garantizar la función neurológica, cuidar los nervios. Es una cirugía en la cual están entrenados muchos neurocirujanos, por supuesto, del país, pero nosotros nos hemos dedicado con mucho juicio a través de una asociación o una colaboración con el Children's Texas Hospital para hacer este tipo de cirugías y además hacerlas intraútero. De tal manera que lo que ofrecemos es una gran calidad en cuanto al cuidado de los tejidos y en cuanto a poder conservar la función neurológica, porque no es solamente conservar la vida del paciente, sino que la neurocirugía debe conservar también la función neurológica, que un paciente idealmente sea independiente, que camine, entonces que tenga control de esfínteres. Este tipo de cosas son las que nosotros intentamos garantizar en la medida de lo posible. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Oriente Noticias, por contarnos toda esa experiencia. Sabemos que usted también días anteriores había practicado también una cirugía a un bebé dentro del vientre de su madre, pero eso lo podemos hablar también en otra ocasión. Muchas gracias, doctor William. Felicitaciones a usted, a los médicos, a la ciencia en esta zona del país por dar estas buenas noticias en medio de la pandemia. Un placer, Oscar. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los santandereanos.